Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hacer un Bob Esponja de paso a paso. De hecho, lo voy a dibujar con ustedes. En este caso vamos a hacer un cuadro, como vamos a estar viendo. En sí no es un cuadro perfecto, es como un cuadro que esté un poquito más grande por la parte de arriba. La cual este cuadro pues nos va a ayudar a dar la forma de lo que es el Bob Esponja. Una vez ya teniendo este cuadro vamos a hacer pues la parte para que sea como tipo 3D, que sería de los lados. Aquí le vamos a hacer una cruz al cuadro, lo que sería para darle las formas a los ojos, la nariz y la boca, que sería en el puro medio. Aquí empezamos a hacer como el primer ojo, que no es un círculo muy grande, que será el tamaño que estoy haciendo. Continuamos haciendo la parte de la nariz, que lo que caracteriza mucho a Bob Esponja pues sería como la nariz que tiene muy larga. Y después hacemos el otro ojo. Si al principio no les está gustando, saben que pueden borrar y volver a hacerlo. Esto es para principiantes. Borramos aquí en la parte del ojo, ya que serían como las mejillas del Bob Esponja, que sería pues como otro circulito, pero un poquito más llegando como ovalado, como en la mitad. Aquí hacemos pues una parte de la boca, hacemos como un triangulito y lo juntamos con las mejillas y hacemos esta línea. Y pues continuamos con los dientes, que es otra cosa que caracteriza pues a Bob Esponja, que tiene unos dientes muy grandes. Aquí tenemos el primer diente, ponemos el segundo. Continuando pues hacemos una línea en abajo que sería como tipo la boca. Y ya pues, hacemos la forma de la boca. Continuamos haciendo como sería como la lengua de esta forma. Y hacemos una línea en la parte de abajo de la boca. Aquí hacemos unos 3 puntitos que serían en las mejillas, que es lo que tiene Bob Esponja. Continuamos haciendo como las pupilas. Y continuamos con las pestañas de los ojos, que pues en cada ojo tiene 3 pestañas. Y hacemos uno, después creamos el otro. Y como vemos pues ya está dando mejor forma el Bob Esponja. Ahora lo que faltaría serían como los tipos lunares del Bob Esponja, que lo pongo en cámara rápida. Y aquí ya le daríamos como la forma al Bob Esponja, dándole como unas líneas circulares. Que esto pues nos está ayudando la línea que habíamos hecho ya con el cuadro. Si llegaste hasta aquí en la parte del video, me puedes ahí escribir un comentario de qué te gustaría que hiciera en el próximo video, qué te gustaría dibujar. Y pues aquí borramos una parte del Bob Esponja porque aquí pondremos como las mangas de la camisa, que hacemos como un tipo triángulo pero con bordes pues circulares. Y ya seguimos.
Aquí le damos la forma como de la tipo ropa que tiene Bob Esponja, que solamente hacemos unos rectángulos como estás viendo en el video. Una vez acabado, hacemos una línea en el medio del rectángulo que hicimos y hacemos otra línea aquí en el medio y realizaremos la corbata de esta forma. Si te está gustando este tipo de videos, puedes darle un like al video y suscribirte al canal. Sería de mucha ayuda. Como vemos, esto es la parte fácil del Bob Esponja, que nomás hacemos unas líneas así, que sería como el tipo pantalón que tiene Bob Esponja. Y cuéntame, ¿ustedes siguen viendo Bob Esponja o ya no la miran? La verdad a mí empezó a gustarme desde muy chiquito, pero se me hace que los primeros temporadas fue lo que más me gustó. Después le cambiaron las voces y como que me desagradó poquito. Bueno, aquí seguimos con la parte de abajo, que sería la parte del pantalón. Aquí realizamos la otra manga de la camisa o de la ropa, lo que sea que tiene Bob Esponja ahí. Y realizamos lo que es el tipo brazo. Aquí pues empezamos a hacer la figura de la mano, que sería como un poquito lo más complicado, que es de los personajes, que muchos batallan con las manos. Aquí quiero pedir una disculpa porque como que se dejó de grabar el teléfono, pero básicamente lo que hice es acabar lo que estamos viendo a la mano y hice el otro brazo, que no es mucho. Aquí estoy haciendo lo que serían las piernas de Bob Esponja, que es hacemos las piernas así como lo estás viendo en el video. Empezamos a hacer las botas del Bob Esponja, que aquí me equivoqué, y pues como si no te va gustando cómo hagas las botas, pues empiezas a borrar y a como te guste. Hacemos aquí unos círculos como estás viendo en el video. Esto sería como el brillo de las botas, que casi siempre lo tiene Bob Esponja. Empezamos a rellenar las botas. Ahora a cada pierna le hacemos 3 líneas, haciendo como si fuera las tipos calcetas del Bob Esponja. Y aquí tenemos el Bob Esponja terminado.